Hola a todos. A ver, este puede ser el secreto más bien guardado de mi vida y ahora lo voy a compartir con vosotros. Estaba en esta pequeña casa en Texas con mi familia cuando una tarde decidí hacerme una prueba de embarazo sin, la verdad, pensar mucho en ello. Y he de decir que los paquetes de pruebas en Estados Unidos son enormes. Vienen como 50 en uno y decidí comprarlo porque una vez que volviésemos a Finlandia y estuviésemos empezando con nuestro tratamiento de infertilidad, los íbamos a necesitar. Y sinceramente, mientras más grande el paquete, mejor. Pero luego el paquete parecía un poco raro, así que esa tarde, cuando estábamos preparando la cena, decidí que, ¿por qué no? ¿Por qué no iba a probar uno, no? A ver si iban a ser iguales que en Finlandia. Y a ver, por supuesto que sí que lo eran. Pero sinceramente sigo sin saber por qué me hice la prueba, porque estaba convencida de que no era posible que me quedase embarazada sin ayuda. Pero bueno, vamos a dar un paso hacia detrás. Algunos de vosotros no lo sabéis, pero llevo con mi pareja Sami desde el 2021, así que mucho antes de que empezase mi boom en las redes sociales. Así que Sami, bueno, lleva conmigo desde el principio de todo. Y yo era de las chicas que nunca había querido ser madre en sí. Y Sami era completamente lo opuesto, así que empezó a hablar de tener hijos muy pronto, la verdad. Y yo no estaba muy segura de ello, nunca había querido niños con nadie. He estado en 2 relaciones antes que Sami y lo de tener hijos siempre era un no en mi vida. Así que en este punto no quería niños. Pero Sami, la verdad que es diferente. Pero aún así, justo empezaba todo el boom de las redes sociales y estaba teniendo patrocinadores por todas partes del mundo y estaba muy ilusionada con mi nueva carrera. Así que lo de tener hijos era lo último que se me pasaba por la cabeza. Así que para mí era, mientras más sucia la casa, mejor. Y eso era lo que quería. Y sabía que si estaba embarazada no iba a poder hacer estas limpiezas. Así que no, gracias. Pero un pequeño giro ocurrió, un poco gracioso y no, porque desafortunadamente aquí estaba embarazada en este vídeo y no lo sabía todavía, con lo cual me duele un poco verlo porque no tenía ningún tipo de protección. Así que seguimos viviendo nuestra vida. Sami empezaba a decir que quería empezar nuestra vida, comprarnos una casa, casarnos, tener niños. De hecho, me propuso matrimonio. Yo me quería casar, pero mi cabeza estaba completamente enfocada en limpiar. No sé explicarlo, la verdad. Pero después empecé a agobiarme un poquito y en ese momento decidí romper con Sami, porque sabía que él quería niños y yo cada vez estaba más segura y más segura de que no los quería. O eso es lo que pensaba. También había perdido mucho peso por aquel entonces, como unos 15 kilos más o menos. Y bueno, rompimos a finales del 22 y Sami estaba destrozado. Y yo estaba un poco en shock, pero de todos modos me centré muchísimo en el trabajo, me fui de la casa que teníamos compartida y me centré en esto, porque era lo que de verdad quería y amaba. Pero luego de repente empecé a desinteresarme por ello también. No sabía si la pérdida de peso había afectado muchísimo a mi energía, pero no tenía la misma energía que antes, ni la misma fuerza. Pero al final del día acababa agotada. Obviamente tenía algún problema de comida, pero bueno, al final mi día se resumía en trabajar en mi ordenador, poner las voces y esperar a nuestro siguiente trabajo. Pero incluso ahí, limpiando, me cansaba mucho más rápido que antes. Antes estaba repleta de energía, pero simplemente pensé que a lo mejor estaba en poca forma, en baja forma, ¿no? Pero de repente dejé de tener el periodo y eso era una mala señal. En ese momento ya estaba sola, no veía a mis amigos y estaba aislada del mundo. No estaba ni triste ni feliz, simplemente estaba, no sé, viviendo. No sé, fue un momento muy raro en mi vida.
No estaba deprimida ni nada por el estilo. Era todo por lo que estaba dejando de comer. No lo sabía por aquel entonces, pero lo sé ahora. Rompimos en noviembre del 22 y luego en verano del 23 empecé a comer mejor, porque dije, no puedo seguir así. Entonces empecé a comer más libremente, o eso intenté, ¿no? Ya no tenía esos horarios estrictos donde decía, aquí puedo comer y aquí no, o pesar absolutamente todo, o por lo menos lo estaba intentando. Intentaba dejarme llevar. Y la verdad que mejoró. Empecé a tener más energía y eso era un milagro para mí por aquel entonces. En ese momento Sammy estaba con una persona nueva. A ver, obviamente es un chico encantador, guapo y sabía que quería una familia. Así que si yo hubiese sido él, yo también hubiese estado mirando. Tenía como 33 en ese momento él. Pero bueno, yo sabía que no quería encontrar a nadie porque primero tenía que regular mi alimentación y mejorar mi mentalidad antes de empezar con alguien. Y luego, bueno, empecé a ver a mis amigos de nuevo y fue un momento maravilloso. Empecé a comer muchísimo mejor y al final del verano empecé a ver a Sammy otra vez. Y nuestro amor empezó como de cero. Y como de alguna manera recuperé mis sentimientos, no los de amor, sino todos, felicidad, tristeza, ilusión, porque leí que si tienes falta de nutrientes, tu cabeza simplemente se cierra, se apaga, no sientes nada, estás como en shock, es una locura, ¿verdad? Pero al final he tenido que aprender esto de la forma complicada, ¿no? Pero aún así estaba emocionada por volver a sentir, no sé explicarlo. Luego recuperé un poquito de peso, pero oye, para ser clara, nunca parecí que estaba enferma ni muy delgada. De hecho, la gente me decía, oye, qué bien te veo. Y es verdad que piensan que el estar delgada es estar sana, pero no era el caso. Prefiero 1000 veces pesar un poquito más y que mi cuerpo funcione bien que volver a estar así de delgada. A ver, cuando era joven estaba muy delgada, pero en algún punto una amiga mía me dijo, a ver, no puedes pretender que tengas el mismo cuerpo con 30 que con 18. Y eso es verdad. Todo eso me hizo pensar y bueno, esto era como alrededor de septiembre del 23 y Sammy y yo nos estábamos viendo en secreto, sin que nadie lo supiese. Estuvimos hablando de bebés en ese momento. Le expliqué todo a Sammy, todo lo que había descubierto sobre mi alimentación y tal. Y después esa emoción con la que explicaba que quería tener niños hizo que empezase a pensar sobre ello un poquito. Haberlo he compartido antes, cuando yo era pequeña pasé por una depresión y creo que eso fue una de las razones por las cuales no quería tener niños o me daba miedo tener niños porque ¿y si pasasen por lo mismo que pasé yo? De hecho, antes de darme cuenta de ese miedo que tenía, durante mucho tiempo pensé que es que simplemente no quería niños. Pensé que era igual que mi madre, ella nunca quiso hijos. Pero oye, al final se quedó embarazada sin querer porque nuestro perro, se comió las pastillas anticonceptivas. Y aquí estoy yo ahora. Pero después con Sammy empecé a preguntarme, oye, ¿por qué no quieres? Y es cuando me di cuenta de que era miedo. De hecho, una vez que estuvimos hablando de ello, empecé a llorar. Y ahí me di cuenta que estaba atemorizada. Estuvimos unos meses pensando las cosas y dijimos, venga, vamos a reconciliarnos, vamos a intentar tener un bebé juntos. Y en ese momento no me daba miedo. Era un sentimiento completamente nuevo, una vida nueva. Pero el único problema es que mi periodo no bajaba. Entonces empecé a comer incluso más aún. Y al final del 23, en noviembre más o menos, me fui a Miami con mi madre. 3 meses.
Y durante ese tiempo Sammy vino a visitarnos de vez en cuando, nos fuimos a un crucero a las Bahamas y luego puse esta foto en nuestra Instagram. Y oye, en ese momento se quedó claro que estábamos juntos de nuevo y era feliz. Antes de mi viaje en el crucero, Sam y yo acordamos de que si no me bajaba el periodo durante nuestro viaje, iría al médico. Y en el fondo sabía que tenía que ir a un médico de fertilidad, pero quería ir sola, porque no sabía si iba a poder quedarme embarazada. Pensaba que a ver si iba a haber algo malo en mí, permanente. Y sé que muchas amigas mías han tenido problemas también. Pero llegaba al punto que decía, a ver, ¿cómo voy a empezar si a lo mejor ni siquiera voy a poder? No sabes si vas a ser posible o no. Y por eso quería hacer este vídeo y compartir mi historia con vosotros. Porque a lo mejor alguno de vosotros podéis relacionaros a ello y por lo menos pensar que hay esperanza. En marzo del 24 fui a una clínica y me hicieron un ultrasonidos y me dijeron que estaba bien, por lo menos físicamente. Y en Finlandia puedes acceder a clínicas de fertilidad gratis, pero yo no quería esperar, así que quería obtener ayuda lo más rápido posible y fuimos a una privada. Y les puedo recomendar 100%, me cuidaron muchísimo. También me hicieron un montón de analíticas y descubrieron que mis hormonas no estaban funcionando del todo bien. Pero por suerte tenía muchos folículos ahí abajo, así que ahí iba bien. Pero las hormonas en mi cabeza no estaban haciendo su trabajo. Así que empezamos a preguntarnos, ¿por qué está pasando esto? Y creo que en ese momento no había dicho nada sobre mi gran pérdida de peso. Y claro, había pasado tantísimo tiempo que dije, no creo que pase nada por eso, porque es que ha pasado mucho. Pero luego leí que puede tardar muchísimos años para que tus hormonas se regulen después de un periodo sin comer bien. Y fue ese momento cuando dejé mi última regla de dieta. Y decidí que mira, prefiero pesar 30 kilos más antes que estar mal. Y mira, vamos a comer lo que queramos para que mi cuerpo vuelva a funcionar. Y obviamente siempre estaba comiendo mucho. Esos años de restricciones no me habían hecho bien. Así que pues durante el verano del 24 mi peso subió muchísimo, pero lo acepté. Y no es fácil, especialmente cuando estás trabajando en lo que yo estaba trabajando y grabándote todo el rato, pero en algún momento dije, mira, esto es lo que tengo que hacer. También dejé de hacer mucho ejercicio, pero mira, no me estaba estresando. Siempre estaba pensando que si tenía que ser el quedarme embarazada, perfecto. Y si no, era una señal de que me estaba protegiendo de algo. Los médicos en la clínica eran encantadores, de verdad, los mejores. Pero había veces que sentía como que no me estaban creyendo cuando les decía que no estaba estresada. No sé, porque todo el mundo siempre está estresado en mi situación. Decían que te puede afectar, que si estás estresado y además que luego las mujeres de normal siempre estamos estresadas en estos temas. Y yo les dije, no lo estoy. No estoy en pánico, no estoy llorando, no estoy preocupada, ni me paso las noches pensando en ello. La verdad que no lo pensaba mucho durante el día tampoco, así que bueno, pues ya está. Y además, como mi periodo no se estaba regulando, decía, mira, no tiene sentido que te estreses. Pero no esperaba nada en los siguientes meses. No soy de esas personas que se estresa muchísimo de nada, la verdad. De hecho, Sammy dijo en la limpieza que él estaba más estresado que yo. Y creo que es verdad. Luego empezamos a probar todo tipo de medicaciones y de hecho me ayudaron. Por lo menos volví a tener mi periodo y eso era una buena señal. Pero aún así no ovulaba adecuadamente. Y para aquellos que no lo saben, tienes que ovular para poder quedarte embarazada. ¿Y sabíais que hay unos 12 días al año donde te puedes quedar embarazada? Así que no son muchos, la verdad.
y también estaba viajando mucho y tal, así que aunque tuviésemos esa ovulación adecuada, seguro que hubiese caído en uno de esos días de limpieza donde hubiese estado fuera de casa. Especialmente recuerdo cuando el médico dijo una vez que debería estar ovulando en ese momento y estaba literalmente en medio de una limpieza en Suecia, con Bonia. Así que por supuesto esa oportunidad se desvaneció. Y sobre esa época estábamos ya programando el viaje a Texas, aquí. Y no sé, había sido un sueño en mi vida el limpiar aquí porque todo es más grande, ¿no? Entonces en ese momento los médicos y Sammy sugirieron que empezásemos ya con las inyecciones hormonales ya. De esas que te ayudan al folículo crecer y luego otra para que ayude a ovular. Estaba un poco indecisa, pero al final dije que sí. Y la verdad, si os soy sincera, no quería quedarme embarazada antes de este viaje. No sabía cómo podía ser de duro un embarazo, pero sabía que no podía seguir con este tipo de limpieza si estuviese embarazada. A ver, no me preocupa mucho mi salud muchas veces, pero obviamente si estoy embarazada estaría muy preocupada por la salud de mi bebé. Así que bueno, al principio estaba un poquito como, por favor, que no me quede embarazada antes de Texas. Nos fuimos a Texas en enero del 25, hace un par de meses más o menos, y mientras estábamos allí, oye, me llegó el periodo de forma normal y de hecho estaba hasta feliz de ello. Y esto puede ser a lo mejor mucha información para vosotros, pero quiero compartir todo con vosotros, ser abierta sobre ello. Y sinceramente yo quería escuchar este tipo de historias cuando estaba pasando por ello, pero la verdad es que fue bastante complicado encontrar historias sobre infertilidad y tratamientos que no fuesen demasiado duros para el cuerpo, porque creo que muchos que encontré eran un poco estresantes, ¿no? Esperando a ver si llegaba el siguiente periodo, llorando porque el test era negativo, hablando que qué horroroso eran los tratamientos y tal, y lo entiendo de verdad, pero no me veía reflejada en ello. Y aunque soy muy abierta sobre esto, no se lo dije a nadie, ni a mis amigos, ni a mis familiares, ni nada, porque no tenía la energía de esperar oye, ¿cómo va? ¿Ha funcionado? Bla, bla, bla. No quería eso. Y por supuesto, si alguna de mis amigas me hubiese dicho que estaba en tratamientos, yo le hubiese preguntado también, ¿no? Entonces, en este punto estábamos en Texas, ya habíamos aceptado la limpieza y dijimos que ya continuaríamos con el tratamiento cuando volviésemos y seguiríamos los pasos. Después del periodo, dije, mira, yo creo que voy a seguir sin ovular naturalmente. Aún así compré test de ovulación y el pack vino con 50. Y dije, madre mía, qué locura. También pensé, oye, ¿por qué no voy a coger unas pruebas de embarazo también, no? Aparte, porque al final los íbamos a necesitar en algún momento. Así que calculé que debería estar ovulando el 29 de enero más o menos y me hice la prueba y no había nada. Sorpresa, ¿no? No estaba sorprendida, era algo normal en mí. No había nada en esos test y no me hice ninguna prueba de embarazo, obviamente, porque dije, es imposible que esto funcione si no estoy ovulando. Por cierto, tenía una sensación muy rara limpiando esta ducha. Al principio la estaba limpiando con cloro, pero de repente me empecé a sentir fatal. Así que decidí enjuagarlo rápidamente. Me fui corriendo del baño y luego decidí, mira, vamos a limpiarlo con jabón. Muy rara la sensación, de verdad. Pero menos mal que lo hice, porque creo que no aspiré demasiado cloro. Pero después de la prueba de ovulación, continuamos con nuestra vida normal en Texas. Pero luego tuve infección de orina y muy mal. Fuimos al médico en Texas y bueno, a lo mejor pongo algo en Instagram, pero no había tenido ninguna de esas infecciones en 5 años.
Y dije, qué raro, ¿por qué ha venido ahora de repente? Pero a lo mejor ahora ya lo habéis adivinado. Allí en el médico me dijo, oye, ¿hay alguna probabilidad de que estés embarazada? Y dije, no, para nada. Y me dieron medicamentos bastante fuertes y luego antibióticos más fuertes porque los primeros no me hicieron nada durante 13 días. Y sabéis que estaba muy embarazada. Unos días después fui a limpiar y a la siguiente semana me fui a hacer esta limpieza sin saber, de verdad que no se me pasaba ni por la cabeza que nada podía estar mal. Así que llegamos al final de este vídeo, pero obviamente no ha terminado la historia y continúa la semana que viene. Si tenéis alguna pregunta para mí, por favor, preguntadme porque os voy a contestar a todas. Y aquí podéis ver el antes y el después de este apartamento porque va a ser increíble. Muchos de vosotros habéis estado aquí durante tanto tiempo conmigo y aunque seáis nuevos, bienvenidos. Esta ha sido una de las historias más emotivas que nunca he compartido con vosotros, así que gracias por compartirlo conmigo. De verdad que os lo agradezco muchísimo, no sabría ni explicaroslo cuánto. Así que gracias por estar ahí. Os quiero a todos mucho, mucho.